Parece, comenzamos. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros tenerlos en este espacio. De verdad que esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje en donde realmente podamos hablar estas 2 horas de todos los caminos que hay que recorrer para implementar People Analytics en la gestión del talento. Esperamos que puedan aprender, que puedan aprender nuevas prácticas y generar valor en en la gestión que están realizando cada uno de ustedes en sus organizaciones. Me presento, mi nombre es Lina Torres, trabajo en el equipo de Blue Site. Los cuento para que sepan que sé por lo que pasamos los líderes de talento humano, sé lo que vivimos, sé los retos que enfrentamos y sin lugar a dudas también tengo la certeza de que lo que van a ver hoy les va a generar muchísimo valor en identificar cómo recorrer este camino para volvernos aliados estratégicos del negocio desde la gestión de la data, desde People Analytics, en nuestra gestión del talento humano. Vamos a tener distintos speakers, vamos a estar también con un grupo de panelistas espectacular. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al evento. ¿Cuál es la agenda? La agenda que tenemos programada. Vamos a arrancar con un keynote por una de nuestras compañías, HDCM From. Básicamente va a hablar Carlos de People Analytics en la gestión de personas. Luego vamos a seguir con el keynote de Tim Taylor, que es Data para el reclutamiento eficiente. Y finalmente vamos a tener el keynote de Bluesight, que es People Analytics para impactar los KPIs clave de HR. Y vamos a cerrar con un panel de expertos para que veamos la aplicabilidad de todo este camino que vamos a ver en estos 3 keynotes ya en empresas clientes. Y finalmente vamos a cerrar con un espacio de Q&A. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestra primer keynote, que es claves de la aplicación de People Analytics en la gestión de personas. Les voy a presentar, tengo el gusto hoy de presentarles a Carlos Jerez, founder and CEO de HSM Front, PhD y Magister en Matemáticas Aplicadas del École Polytechnique, ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experto en People Analytics de la Universidad de Cambridge, director de la Fundación Data Observatory, organización fundada junto a Amazon Web Services, y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carlos, bienvenidísimo, qué rico tenerte en este espacio y pues nada, arranquemos. Ya te voy Muchas a... gracias. Discúlpame Hola, un hola, ¿cómo segundito. están? Listo, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Lina. Bueno, un placer saludarlos a todos y partir este Hackeando 2024 con People Analytics para el éxito. Y quizás es bueno partir reflexionando sobre cómo organizaciones, cada uno de ustedes deben tener alguna noción de en dónde están en lo que es gestión de personas o gestión de talento o recursos humanos, dependiendo de cómo les sea más cómodo llamarlo, eh, desde una visión donde estamos resolviendo problemas transaccionales, por ejemplo, oye, cómo recibo las solicitudes de permisos, de vacaciones, cómo estoy hoy haciendo la encuestas de evaluación de desempeño, cómo estoy haciendo las encuestas de evaluación de clima laboral, cómo estoy haciendo las solicitudes de reclutamiento y selección. eh, Estoy haciendo esto en Excel, estoy haciendo esto en papel y lápiz, estoy pagando nómina y tengo que pasar por un montón de personas y muchos checks. Entonces, una mirada más transaccional o estoy ya pensando en otro tipo de temas, como por ejemplo, cómo hago para resolver las brechas que mi organización tiene hoy para poder cumplir con los objetivos estratégicos que ya tiene, cuál es el plan de sucesión para estos cargos gerenciales en los próximos 2, 3 años, o cómo estoy incluso repensando mi modelo de negocio completo. Entonces,
la George Pershing, a ver si se mueve en la pantalla, perdón, se movió muy rápido, tiene un modelo de madurez que nosotros creemos que es bien atingente a los nuevos tiempos de gestión de personas, donde hay distintos modelos, pero más bien distintas etapas o niveles en el cual uno va incorporando tecnología. Porque tecnología puede incorporarse per se, pero no es necesariamente mejorar la productividad de una organización. Entonces, desde la estructura de cómo yo estoy haciendo mi visión de gestión de personas, puedo estar hoy preocupado de, por ejemplo, resolver mis problemas transaccionales y para eso quiero digitalizarlo. En ese caso, voy a estar centrado en la tecnología, voy a tratar de instalar un sistema técnico, automatizar procesos y no necesariamente voy a repensar los procesos. ¿Qué es la siguiente etapa? Una vez que yo logré digitalizar o una vez que ya me di cuenta que la tecnología no solamente me sirve para reducir los tiempos para hacer algo, o automatizar eso, empiezo a decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo una evaluación de desempeño una vez al año cuando yo podría estar haciendo estos mismos procesos de manera más seguida? Eh, donde voy de manera en cascada, como se dice, resolviendo procesos, pero no estoy revisando y retroalimentando todo el mecanismo con el cual estamos gestionando las actividades de personas. Y en ese momento, cuando yo ya empiezo a repensar los procesos, debes empezar a conectar también, como una siguiente etapa probablemente, es los resultados. Bueno, cómo se alinean los resultados del negocio, de la organización, la estrategia que se ha plantificado de lograr crecer tanto en ventas, reducir tanto en costos, hacer tales y cuales expansiones, cómo eso va reorientando la misión, o sea, desde la misión y la visión estratégica, cómo voy reorientando los procesos de personas para poder llegar a ese nivel 3 para por último llegar al gran nivel, que es cuando yo le doy un propósito a la organización que se va de manera adaptativa interactuando con todos estos procesos para ir conectando con los resultados y donde los procesos se van básicamente haciendo en función de esa visión de transformación de negocio, sobre todo los innumerables cambios que estamos viviendo desde hace años y que no van a parar. ¿Cómo los puedo hacer realidad? Entonces, en ese modelo de madurez es donde probablemente muchos de ustedes están transitando, probablemente varios de ustedes ya pasaron el nivel 1, ahora están pasando el nivel 2. Si están interesados en People Analytics es porque a lo mejor ya pueden empezar nivel 3 o nivel 4. Voy a pasar al siguiente slide. Entonces, es ahí donde aparecen un montón de palabras que a veces están desconectadas o de alguna manera parecieran venir de mundos muy distintos. Tecnología, desarrollo sostenible, cultura organizacional, inteligencia artificial, estrategia. Todo esto hoy se está haciendo parte de un gran relato que va a poder ayudar a las organizaciones a poder alcanzar esos niveles de madurez, donde yo a través de datos y procesamientos utilizados en inteligencia artificial puedo generar mecanismos que apoyen el desarrollo de una cultura organizacional que cumpla con el desarrollo sostenible de la organización. Entonces, solo para dar una pequeña visión de la digitalización de recursos humanos, ustedes saben, en los años 80, probablemente algunos no habían nacido en este encuentro, pero así eran las cosas en aquella época. Eh, Generalmente todavía todos hacían papel y lápiz y los datos de personal eran datos biográficos, habían pocos indicadores y había más bien preocupación sobre los rendimientos asociados a ventas, operaciones, etcétera. Ya en los años 2000 aparece la utilización de computadores o computadoras, se empiezan a hacer las primeras pruebas psicométricas de manera digital, y empiezan a estar mejor organizadas, levantando cada vez más data para poder sustentar las validez o las eficiencias o el match que tienen con la realidad de aquellas encuestas. Y hoy en la nube, hoy en día, tenemos mucha más información, somos capaces de hacer seguimiento, por ejemplo, el proceso de reclutamiento y selección online, podemos hacer gestión de aprendizaje en línea, podemos hacer gestión de desempeño, podemos hacer
datos de encuestas, de clima, psicométricos, por supuesto, aún más todavía, pero sigue pasando que para hacer una buena gestión de personas, todas estas cosas parecían estar todavía desarticuladas. Hoy no hay todavía, de manera fácil, inmediata, mecanismos que áreas de personas puedan articular de una manera redonda, de una manera virtuosa, donde las personas, los procesos, la captación de talento y la inducción de ese talento, junto con el control de la pérdida de ese talento, logren conectar derechamente con la estrategia de la organización. Y ahí es donde la revolución tecnológica puede permitir hacerlo, sobre todo a través de lo que llamamos el People Analytics o la utilización de técnicas de ciencias de datos o de Machine Learning para poder hacer una mejor gestión del capital humano. Y aquí hay un dato, voy a tener un par de datos durante estos próximos minutos. En Experian, eh, una caída en la rotación que se logró a través de People Analytics, y voy a explicar en un segundito qué es, logró entre 2 y 3%, una caída de 2-3% durante 18 meses, generó un ahorro estimado de entre 8 y 10 millones de dólares. Y eso, eh, cuando uno lo piensa, no es seguramente Experian la única empresa que tiene un problema de rotación. Sabemos que además tenemos fuerzas laborales de múltiples generaciones, con múltiples objetivos, y que hoy en día poder servir o poder ser atractivo desde el punto de vista laboral a todas estas generaciones no es tan trivial. Entonces, pensar en esto y buscar fórmulas que sean atingentes de manera sistemática a cada una de estas poblaciones es muy importante. Entonces, aquí voy a pasar de slide. Se me movió nuevamente acá. Entonces, ¿qué es el mundo de People Analytics? Es un mundo donde yo, a partir de la data que obtengo de mis operaciones día a día, no solamente en gestión de personas, sino también en ventas, en finanzas, en operaciones, en terreno o en el corporativo, etcétera, voy generando una visión mucho más específica, mucho más profunda de cómo mejorar mi estrategia de talento, en el caso de selección, cómo mejorar mi estrategia de adquisición de ese talento y desarrollo de talento, de mejorar rendimiento, en el caso de optimización, por así decirlo, de desarrollar capacidades, de identificar esas brechas que comentaba antes entre lo que la organización desea lograr y versus lo que hoy tiene como recursos para poder hacerlo, eh, junto con una componente que tiene que ver con el riesgo de que algunas personas se me vayan de una organización, se van con un cierto know-how, cuánto tiempo me tomará el poder reemplazar ese know-how, existen hoy las capacidades dentro de la empresa para poder reemplazarla o no, tengo el liderazgo adecuado que efectivamente impulsa el plan estratégico, que no solamente tiene que ser a nivel de resultados, sino también a nivel de el tipo de convocatoria, de sensación y de clima laboral que yo estoy tratando de buscar. Entonces, cuando hablamos de People Analytics, es agarrar datos que están de alguna manera dispersos y que ya existen en toda la organización, pero poder concentrarlos, trabajarlos de manera tal que yo pueda abordar preguntas muy concretas con data que generalmente viene a validar o no hipótesis. Entonces, siempre se va a mezclar también una componente de intuición. Algo que en muchas empresas, y para darles un ejemplo, suele ser un dolor de cabeza es el ausentismo laboral, que es cuando alguien, ¿qué pasa cuando, cuáles son las razones, o mejor dicho, cuáles son las razones por las cuales falta gente o deja de llegar parte de mi personal o de mis colaboradores a la empresa? ¿Cuáles son las principales razones? ¿Cuándo ocurre? Eh, ¿Creen ustedes que hay empresas que, por ejemplo, cuando llueve, un 10% de su personal deja de llegar? ¿Por qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para mitigar eso? ¿Cuál es el impacto económico que eso tiene? ¿Puedo predecir entonces, a través de la data que yo tengo actualmente, cómo hacerlo? Y la respuesta es sí. Hoy tenemos, por ejemplo, un caso real que evaluamos en HCM Front, una empresa de 1.500 personas
que tiene una alta estacionalidad porque se dedican a parques de diversión, tienen turnos, gente joven, son estudiantes a veces que están trabajando eh, por semanas o meses, algunos fines de semana solamente. Entonces, siempre hay una alta rotación. Por otro lado, como son parques de diversiones, hay alta estacionalidad, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, vacaciones de los colegios, vacaciones de lo que sea, significa para ellos ciertos pics. Y ustedes ven un gráfico donde aparece, por ejemplo, la cantidad de días totales de ausentismo por cada mes. Y así, por ejemplo, ustedes imagínense que 1.500 personas tener un ausentismo de 1,43 días por colaborador por mes, pues significa algo. Por supuesto que no es que toda la empresa se distribuya de la misma forma y que por lo mismo yo tengo que hacer ciertos focos sobre las poblaciones que más afectadas se ven por esto. Digo población sobre población desde el punto de vista estadístico. Entonces, si yo quisiera minimizar los efectos o prepararme para controlar los efectos de ese ausentismo que es real y que obedece también a razones que pueden ser exógenas, entonces, ¿cuáles son las variables que yo debería incorporar en mi análisis? Variables, por ejemplo, podrían ser, bueno, ¿qué tipo de contrato tiene esta persona? Edad, por supuesto, género, situación, si es que es estudiante o no, tiene familia y aparte está estudiando, tiene que mantenerla o a lo mejor necesita que este sea un trabajo estable. En fin, todas esas variables yo puedo ir incorporando cuál es por ejemplo, la temperatura del momento o más que la temperatura del momento, cuál es el pronóstico del tipo en los próximos X días y anticipar que estoy en vacaciones, pero vienen lluvias y eso va a hacer que probablemente además tenga un problema en la distancia que esas personas tienen que recorrer para ir desde sus hogares hasta el lugar de trabajo. Todo esto yo hoy podemos, puede ser analizado y generar modelos que me permitan abordar de manera mucho más precisa las causas para reducir esa ausencia. Ahora, perdón que la pantalla Hola, se Carlos. me va rápido. Sí, ¿se escucha? Súper, súper interesante todo lo que nos estás contando. Te agradecemos si podemos ir precisando las conclusiones más Sí, relevantes me de tu quedan, opinión. me quedan unas poquitas. Atentos. Muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces, Muchísimas para iniciar, es que se me corre el slide, perdón. Entonces, para ir rápidamente, ¿cómo iniciar un proyecto de People Analytics? Bueno, lo primero que ustedes van a observar es que si bien hay muchos datos, esos datos a veces son obsoletos. No es que falten datos generalmente, sino que más bien faltan las herramientas y la reunión de todos esos datos en un espacio donde yo pueda trabajar. Yo tengo que analizar cuál es la habilidad del proyecto. Son proyectos donde yo quiero describir ciertas cosas o quiero predecir o anticipar otras, o a lo mejor quiero optimizar. Este proyecto va a tener un impacto ¿dónde dentro de mi organización? ¿Cómo se lo presento a mi jefe, al gerente general, a las distintas áreas? ¿Qué resquemores, qué dificultades puedo obtener? Entonces, estas cosas tengo que anticipar en un proyecto de People Analytics. Siempre es bueno hacer un diagnóstico y descubrir qué es la información que tengo, revisar esa data, empezar a desarrollar hipótesis a través de entrevistas, conversaciones con las distintas personas involucradas, analizar esa base de datos y explorar hipótesis, luego hacer el real análisis, que es la parte que uno suele dar susto a veces de la parte de lo que es la componente estadística matemática que esto podría ser, pero generalmente los modelos no son muy difíciles, sino más bien es toda la parte previa que lleva a poder armar buenos modelos de donde esos modelos después sean implementados y se les dé un soporte y se desarrollen las capacidades dentro de la organización para poder entender lo que esto está entregando. Por último, eh, un pequeño otro ejemplo muy relevante, Nielsen, al reducir su rotación de personal en 2 puntos porcentuales, redujo, o mejor dicho, su costo en 10 millones de dólares. ¿Ah? Y
Si me permiten darles una par de claves para iniciar un proyecto de People Analytics exitosamente, es uno, mapear quiénes son sus stakeholders, a quiénes van a tener, con quiénes que van a trabajar con el áreas de TI, no solamente con áreas de personal, sino también con qué otras áreas tengo que trabajar y el acceso a esos datos. Siempre, como en todo proceso de transformación cultural o de cambio, en realidad, partir con los quick wins. Esto va a tener un impacto estratégico, va a ser visible, qué cosas pueden ser accionables, qué cosas no. Pues a lo mejor es súper interesante saber que hay una relación con el clima, pero la verdad es que no es mucho más que lo que uno puede hacer. Entonces, a lo mejor ese no es un mejor proyecto. Y armarse un buen equipo, donde generalmente hay que tener a alguien del área de personas, alguien que dirija el proyecto y alguien que tenga las competencias para poder hacer esto desde el punto de vista analítico, comunicar los resultados, aprender y extraer capacidades. Entonces, el HCM Front, rápidamente, lo que deseamos es justamente darles una solución integral donde colocamos todos los sistemas o subsistemas y procesos de gestión de personas en una sola mirada que les permite, o en un solo frente que les permite tener distintos accesos a información para poder gestionar a sus colaboradores con data actualizada, tomada en tiempo real y que después permite hacer todo esto que estábamos comentando de People Analytics. Es salir de lo transaccional para ir a lo más estratégico, para crear una cultura organizacional que se alinea con el propósito y la estrategia de la organización, con todos nuestros modos de reclutamiento, selección, capacitación, talento, clima, regulaciones, etcétera, y muchos otros más. Finalmente, para cerrar, recordar la frase de Peter Drucker, que el slide me lo permite: la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Y eso, por favor, no se les olvide nunca. Podamos contratar a McKinsey, BCG, a los que ustedes quieran. Harán los PowerPoints más hermosos del mundo. Haremos un trabajo súper lindo de estrategia. Pero si la cultura de la organización no se alinea, olvídense que eso va a ocurrir. Así que tomarse People Analytics como un proyecto para este 2024 es sin duda una buena decisión. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que acompaño completamente lo que estabas diciendo en términos de cuán importante es la articulación de todos los procesos de talento humano para lograr un real impacto en la estrategia del negocio, para que garanticemos una visión integral de la gestión del talento. Y muy, de verdad, muy, muy interesante todo lo que nos contaste en términos de ese paso a paso y esas claves, esos pasos clave a tener en cuenta para empezar la implementación de Data Analytics. Y tal como lo comentaste, pues el reto al implementar este tipo de herramientas es poder hacer una profundización en cada una de las etapas de los procesos de talento humano, en este caso que estamos hablando de la gestión del talento. Y para eso tenemos este siguiente keynote que se llama Data para reclutamiento eficiente. Este keynote está a cargo de nuestra compañía Team Taylor. Perdónenme un segundito. Les voy a presentar a Carlos Fuenmayor y a Alicia Sanín. Carlos Fuenmayor es Partnership Manager Latam en Team Taylor, es ingeniero de telecomunicación y MBA de Prime Business School, más de 14 años de experiencia ayudando a diferentes organizaciones desde dos principales enfoques: las mejores estrategias de go-to-market y mejor talento, y consultor de empleabilidad. Y también nos acompaña Alicia Sanil, Sales Manager Latam en Team Taylor, ingeniero químico y estudiante de máster en Internet Business. 7 años de experiencia en ventas consultivas, entendiendo las necesidades de las empresas y ayudando a optimizar tiempo y dinero de la mano de la tecnología. Charlie, Alice, bienvenidos. Un abrazo gigante para ustedes. Estamos aquí atentos a aprender montones de los beneficios que nos trae implementar todo lo que ustedes nos van a contar en la gestión del talento. Ya te voy a compartir. Listo. Muchísimas gracias, Lina. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Para nosotros es un gusto estar en este espacio con ustedes, aportando desde nuestra experiencia, conocimiento también como fabricantes, que interactuamos diariamente con tantos expertos como ustedes en esta área. Entonces, bueno,
Em, en un mundo globalizado, en el cual las empresas y los estados tienen el gran reto de poder prosperar y salir adelante en entornos tan diversos, em, vemos que es imperioso poder tener estrategias muy claras y basadas en datas para poderlo lograr. No habíamos terminado quizás de recuperarnos de la pandemia del COVID-19 cuando iniciaron los conflictos de Ucrania y Rusia y más recientemente el de Israel y Palestina, los cuales combinados con otros factores como por ejemplo las bajas proyecciones de crecimiento en nuestra región, vienen creando unas presiones importantes en los mercados, no solamente financieros, sino en el tejido empresarial en nuestra región. Hace unas semanas, unas 6 semanas, el Banco Mundial publicó un reciente informe de más de 100 páginas donde, entre otras cosas, atribuye esto a los bajos niveles de productividad que existen en nuestra región. Entonces, nosotros desde Team Taylor quisimos hacer un análisis y poder ir aterrizando eso macro, que puede ser el origen de por qué las situaciones actuales a nivel económico en nuestra región y poderlo aterrizar y hacer un zoom muy importante a nivel de reclutamiento y selección. Entonces, si entre otras cosas la productividad se convierte en la consentida de los planes y de los objetivos, entonces, ¿cómo podemos construir una estrategia de reclutamiento y selección basada en datos que nos ayude a mejorar este indicador desde una visión de negocio? Sin lugar a duda, cuando hablamos de optimización y eficiencia de procesos, la tecnología se convierte en nuestra gran aliada. Si hacemos énfasis en recursos humanos, vamos a encontrar una gran variedad de herramientas y aliados tecnológicos que nos pueden ayudar en nuestros diferentes procesos. Pero específicamente en reclutamiento y selección, existen herramientas y software dedicados para poder eficientar y optimizar nuestro proceso. Cuando vemos el panorama en América Latina, encontramos que no muchas personas conocen cuáles son estas herramientas específicamente. Y yo quiero preguntarles, nos pueden ir comentando por la cajita de mensajes que tenemos allí mientras vamos hablando Alicia y yo, ¿quiénes saben qué es un ATS? El ATS es el software especializado de reclutamiento y selección. Es la mano derecha de las unidades de reclutamiento. Y este ATS, un buen ATS, nos debería poder brindar toda la data necesaria para poder retroalimentar nuestra estrategia y poderla ir refinando en términos de ahorros de tiempo y de recursos invertidos. La data que nos debe entregar nuestro ATS debe estar distribuida en diferentes niveles. Para nosotros hablamos de data específica, de audiencia, de selección y de trabajo en equipo para poder hacer estos análisis. ¿Tú qué opinas a este respecto, Alicia? Pues Carlos, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo. Es súper importante tener un aliado en tecnología que nos entregue información para estas diferentes etapas del proceso de reclutamiento y selección. Ahora quiero hacer un poquito más de énfasis en qué podemos encontrar en un buen ATS en términos de métricas. Entonces, términos de audiencia. Es muy importante para nosotros saber qué está pasando con nuestra página de empleo, cuántos visitantes tenemos y de esos visitantes, cuántos se nos están convirtiendo en candidatos. Y adicional a esto, saber de qué dispositivos se están conectando. Si se están conectando desde un celular o si se están conectando desde un computador, que eso lo que nos va a hacer es entregar muchísima más información para saber si estamos llegando a la audiencia correspondiente de acuerdo con nuestra cultura, el rango de edad que estamos buscando, etcétera. También, Charlie, si me ayudas, en términos de fuentes. Es súper importante hoy en día con toda la oferta que tenemos de diferentes portales de empleo y diferentes fuentes de reclutamiento como la página web, redes sociales, portales de empleo, saber cuáles nos están funcionando mejor. ¿De dónde vienen nuestros candidatos? ¿Vienen de pronto de LinkedIn o vienen de pronto de redes sociales o de algún
link que compartimos a un grupo de WhatsApp de dónde están viniendo estos candidatos. Y más aún, es mucho más importante entender qué portales de empleo o redes sociales nos están generando mayor tracción. ¿Para qué? Para saber en qué vamos a invertir nuestro dinero. Entonces, poder también en términos ya de selección, hacer una revisión completa del pipeline, entender dónde están los candidatos, en qué diferentes etapas los estamos distribuyendo y más importante aún, saber cuánto nos estamos demorando en las diferentes etapas, que muchas veces nos pasa que el gerente de contratación nos dice, no, es que te estás demorando mucho en contratarme un candidato, pero después vamos a ver las métricas y nos damos cuenta que el gerente no ha entrevistado en 2 semanas. Entonces, toda esta información nos da argumentos para mostrar los resultados de nuestro proceso de selección. Términos de conversión. Entonces, de todos los candidatos que nos aplican a las diferentes vacantes, ¿cuántos están avanzando en las diferentes etapas de contratación y cuántos estamos contratando? Entender muy bien en términos de contrataciones, de dónde vino este candidato, de qué portal, de qué área es este candidato, hace cuánto lo contratamos. Entender muy bien toda la información sobre los candidatos contratados. Y también, muy importante, que todo el tiempo nos estén dando retroalimentación de nuestros procesos de selección. Los candidatos buscan tener el mejor proceso y seguramente si tienen un buen proceso nos van a dar una calificación que nos ayude a construir para mejorar. Entonces, que podamos hacer NPS y veamos los resultados de quiénes son detractores, de quiénes son pasivos y cuántos son promotores de nuestro proceso de selección. Y hacer un poquito más de foco en revisarlo por etapa, entender de pronto qué calificación tenemos de estas NPS en las diferentes etapas para de pronto darle más herramientas a las personas involucradas en los procesos de selección para que hagan un proceso más ameno y más acorde con lo que se está buscando. Y finalmente, los motivos de rechazo. Esta es una métrica súper importante para entender no solamente por qué estamos rechazando nosotros candidatos y entender la calidad de los candidatos que nos están llegando de las diferentes fuentes, sino también entender de pronto por qué nos están rechazando los candidatos a nosotros. De pronto nos están rechazando porque tenemos un salario muy bajito. Y esto nos sirve para escalarlo con el gerente contratante y decirle, mira, me están rechazando porque el presupuesto de la vacante está bajito. ¿Podemos entrar a revisarlo? Al igual que mucha más información sobre resúmenes de vacantes y qué están haciendo cada uno de los empleados dentro de la plataforma. Finalmente, todo el tema de reclutamiento en equipo. Trabajar en equipo, comunicarnos en equipo, tener un rastreo de qué se está haciendo dentro de la plataforma, quiénes están interviniendo en el proceso. Y tema de referencias. Poder crear un Programa de referidos. programa de referidos, gracias Charlie, un programa de referidos en el que podamos detallar muy bien de dónde vienen nuestros candidatos, cuándo nos los refirieron, si queremos darle algún tipo de incentivos a nuestros embajadores de marca, que son precisamente nuestros empleados. Entonces, esto les va a ahorrar mucho, mucho tiempo y lo va a hacer mucho más sencillo para promocionarlo dentro de la empresa. ¿Continuamos? Claro que sí. Pues Charlie, creo que acá ya tenemos un nivel interesante de productividad, pero no sé qué más podemos llegar a tener en términos de productividad, porque cuando ya logramos manejar estas métricas, nos van a pedir mucho más. Claro que sí. Y es muy común, sucede en todas las empresas que cuando crecemos en uno de los indicadores nos piden seguir creciendo, ¿no? Para nadie es un secreto que siempre nos van a pedir más y más y más. Entonces, con toda esta data que Ali nos estaba compartiendo, si refinamos bien y la analizamos y la aplicamos con las claves que nos daba Carlos para aplicar un modelo de People Analytics, seguramente vamos a poder crecer en productividad, pero nos van a exigir más productividad todavía. Entonces, uno de los elementos más importantes que debemos considerar al momento de seleccionar un aliado de reclutamiento y selección, es decir, una herramienta de reclutamiento y selección, es que tenga un modelo abierto. ¿Y por qué es importante esto? En la estrategia de reclutamiento y selección intervienen diferentes elementos y cada uno de estos elementos tiene sus propias complejidades técnicas y científicas. Vamos a ver, por ejemplo,
proveedores de pruebas de psicometría, proveedores de firmas electrónicas, proveedores de verificación de antecedentes y referencias, proveedores de videoentrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada empresa o cada organización define quiénes son sus proveedores de acuerdo a su estrategia, su presupuesto y su percepción de calidad. Pero es esencial que todos estos proveedores se comuniquen entre sí bajo un modelo abierto, es decir, que estén interconectados tecnológicamente. El hecho de que nuestros proveedores, todos los que intervienen en nuestra estrategia de reclutamiento y selección, estén integrados nos va a permitir generar automatizaciones, movimientos inteligentes, etcétera, lo cual impacta positivamente la productividad. Puede generar en porcentajes entre un 30 y un 35% de reducción del recurso tiempo y hora labor que se invierte en los reprocesos que normalmente tenemos que hacer cuando estas plataformas no se comunican entre sí. Pero definitivamente, más allá de tener un modelo abierto, la tecnología nos puede seguir ayudando a generar aún más productividad. ¿Qué opinas tú, Ali? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy en día la inteligencia artificial está sonando por todas partes. No sé si nos cuentan quiénes ya están utilizando de pronto ChatGPT en su día a día, pero les voy a contar precisamente para qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en términos de selección y reclutamiento. Lo primero que puede hacer y lo que nos va a ayudar mucho tiempo es, ¿cuántos no han escrito una job description y tenemos que empezar a rebuscar información, preguntar por una parte y por la otra? Precisamente para eso está inteligencia artificial. Hoy en día ya nos dice cuál es la descripción del perfil y la descripción del cargo. Nos ayuda a identificar las habilidades específicas teniendo en cuenta el perfil y el cargo que estamos buscando y establecemos los criterios de selección. Todo eso lo hace inteligencia artificial. Nos ayuda a preparar las entrevistas. Entonces, nos puede crear un listado, un kit de entrevistas, unas preguntas claves para que cuando estemos entrevistando al candidato le hagamos esas preguntas, pero no solamente que cree este kit de entrevistas, sino también que lo responda por nosotros, que con una videoentrevista grabada por inteligencia artificial automáticamente responda y toma notas de las entrevistas, que nos ayude a filtrar las hojas de vida. Entonces, que ya no tengamos que revisar las 200 que nos llegan al inicio del proceso, sino solamente las 20 o 30 que sí o sí cumplen con estos requisitos mínimos que tenemos sobre la misma vacante. Agendar entrevistas, que ya no tengamos que estar llamando, hola, tienes disponibilidad en tal horario y después llamar al gerente contratante para ver si le sirve o no la disponibilidad del candidato, sino a través de un link lo podamos hacer mucho más sencillo. Entonces, todo esto nos va a ayudar precisamente para ahorrar mucho más tiempo y ser mucho más productivos en nuestros procesos de selección y reclutamiento. ¿Cómo lo ves, Charlie? No, yo lo veo clarísimo. Y si nos piden crecer más, pues bueno, ya seguramente la tecnología nos seguirá ayudando. Yo creo que es muy interesante y muy importante entender que al final de todo esto, la base para que podamos contar con la data necesaria para refinar nuestra estrategia es nuestro software de reclutamiento y selección, que finalmente va a ser nuestra mano derecha en la captación de la información y en esos procesos de optimización. Charlie, Alice, muchísimas gracias por este keynote tan interesante. Desde mi experiencia, creo que muchas veces no nos enfocamos en estos procesos de adquisición de talento y de selección con la profundidad que se debiera. Nos enfocamos de pronto más en otro tipo de indicadores y considero que aquí hay muchos costos ocultos. Entonces, tener esta mano derecha, como ustedes la plantean, definitivamente nos va a permitir enfocarnos mejor, generar mayor productividad, ser más eficientes y efectivos, que creo que es un reto gigante. Y bueno, y nada que decir con respecto a las integraciones, que cada vez más muchos de nuestros clientes nos están buscando a todos nosotros para hacer este tipo de procesos. Y la inteligencia artificial, que definitivamente también ya vemos que muchas organizaciones las están usando. Así que de verdad, muchísimas gracias por este keynote tan interesante. Bueno, vamos a seguir. Ya me encontró. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente keynote de Bluesight.
y se llama People Analytics para impactar los KPI clave de HR. Para este keynote nos acompaña Sara Ruiz, founder y CEO de BlueSight, psicóloga, magíster de negocios digitales, especialista en comunicación organizacional, experta en psicometría corporativa e innovación en diseño organizacional. Es líder de BlueSight, del software de psicometría corporativa e innovadora en la nube, perdón. Saris, bienvenida. Hola. Hola, Saris, ¿me escuchas? Hola. ¿Qué pasa? A ver si me cuentan si ahora sí me oyen. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, Saris. Bienvenidísima, bienvenidísima. Ya hicimos la presentación tuya. Estamos aquí atentos a recibir todo este conocimiento que vamos a tener con tu keynote. Bienvenida, Saris. Está No pasando. te estamos, Hola. ahí ya, ahí sí te estamos escuchando. Ya, perfecto. Bueno, perfecto. La tecnología, como siempre, jugando pasadas. Vamos a hablar un poquito de nuestros KPIs, vamos a hablar un poco de la estrategia de talento humano en estos minuticos que nos quedan. Y vamos a hablar un poco sobre qué hace que un área de talento sea realmente estratégica. Les decía y no me estaban escuchando, mil gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, realmente para nosotros desde BlueSide y desde todo este ecosistema de servicios integrados que estamos consolidando entre HCM Front, entre Team Taylor y BlueSide y otros aliados, entendemos que la capacidad de conectar los talentos y las habilidades de los colaboradores con la estrategia del negocio es lo que realmente hace un área de talento verdaderamente estratégica. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Entonces, ¿cómo realmente vamos a impactar esas capacidades? Es entendiendo cuáles son los principales retos que tenemos para superarlos. Uno de los principales retos, ¿cuál es? La ausencia de métricas. La ausencia de métricas, no, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que nos contó Carlos Jerez de HCM Front, Carlos y Alicia de Team Taylor, entender cuáles son nuestras métricas claves es importante. No tenemos muchas veces herramientas adecuadas para medir esos elementos que son intangibles del talento. Nosotros somos líderes de un tema muy intangible, que es el talento humano, ¿no? Y hay cosas que sí son más, digamos, más técnicas, pero hay muchos elementos de nuestra gestión diaria que son intangibles, que son completamente intangibles. Entonces necesitamos herramientas que realmente nos ayuden a aterrizar eso a datos. Y también a veces encontramos una desconexión entre la estrategia organizacional y los procesos de gestión del talento humano. Ahora, ¿cómo vamos a lograr realmente sobrellevar estos retos? Pues claramente usando KPIs, o sea, aterrizando todo a KPIs que sean claros, que sean concretos, que sean contundentes, como los que hemos ya venido hablando desde HCM Front y desde Team Taylor. Rotación, entender nuestros índices de rotación, entender por qué la gente se va o cuáles son nuestros temas de rotación. Ausentismo, tasa de promoción interna, índice de satisfacción de los colaboradores, índice de compromiso de los colaboradores. Y yo me imagino que todos estos son KPIs que ustedes manejan o que ustedes conocen o que ustedes ya están implementando, porque son KPIs relativamente transversales a los procesos de gestión de talento. Un momento, hay otros KPIs que también son muy interesantes y que nos van a ayudar a potenciar mucho más nuestra gestión. Obviamente todos estos que ya mencioné son relevantes, son importantes y hay que seguir evaluándolos y seguir implementándolos, pero hay otros que también son muy interesantes. Primero, talentos potenciados.
Es decir, ese porcentaje de empleados que obtienen una alta alineación con el rol según su área potencial cerebral y sus competencias blandas. Entonces, esto lo vamos a ir desmenuzando un poco porque, y claramente que todo esto lo van a tener grabado y esta grabación va a ser compartida y toda esta información la van a poder tener para que puedan empezar después a desglosar y a desmenuzar esto. ¿Cuántos realmente de nuestros colaboradores están explotando su potencial? ¿No? Y eso es un indicador que se puede aterrizar. ¿Cuántos están explotando sus competencias blandas? Indicadores. Otro indicador, la calidad del liderazgo. ¿Qué porcentaje de nuestros líderes realmente están puntuando alto en las diferentes evaluaciones que ustedes implementan? En las evaluaciones de desempeño, en los 360 grados, en las evaluaciones de clima de sus equipos, en las entrevistas de potencial que se ejecutan. Entonces, ¿qué porcentaje de ellos realmente están siendo muy bien evaluados para entender un poco la calidad del liderazgo que tenemos actualmente en la organización? También el impacto de la rotación en los equipos. Es decir, entendiendo un poco el global, y esto ya es una medida un poco más estadística, pero entendiendo el global de nuestros equipos y la rotación interna de cada uno de esos equipos, ¿qué equipos exceden esa desviación estándar del global de la organización? O sea, ¿cuáles son esos equipos que de pronto tienen una alerta o una alarma por tener una rotación que supera la desviación estándar de los demás equipos de la organización? También entender un poco nuestras capacidades internas, es decir, qué porcentaje de colaboradores obtienen una alta puntuación en evaluaciones de competencias blandas. ¿Qué capacidades tenemos actualmente? Y esto es un tema muy importante porque ustedes saben que a medida que llega todo lo que nos contaba Alicia ahorita, la inteligencia artificial, los diferentes métodos de trabajo, la diferente incorporación de tecnología, las competencias blandas empiezan a ser cada vez más importantes en nuestras evaluaciones. Incorporarlas cada vez empieza a ser más importante. ¿Por qué? Porque es el aspecto o el ámbito en el que el ser humano aterriza y puede agregar valor. Es ahí donde nosotros como seres humanos agregamos valor al proceso productivo, porque el resto ya lo está haciendo la tecnología. Entonces, empezar a evaluar esas capacidades internas, mapear el talento interno, pero desde lo blando, desde lo soft, también se vuelve cada vez una necesidad más importante. Sentido del trabajo. ¿Qué porcentaje de los colaboradores realmente valoran positivamente su entendimiento del propósito del trabajo? O sea, ¿qué tanta conexión sienten entre su propósito personal y el propósito que cumple la organización? Si eso realmente está conectado. De hecho, hoy esto lo estamos evaluando a través de competencias blandas también, de competencias, por ejemplo, como compromiso con el colectivo, con el compromiso con el propósito que tiene la organización. Bueno, esta sí es un poco más transversal también, los colaboradores high potential. ¿Qué porcentaje de colaboradores tienen un alto desempeño sobre el total de los empleados? Para entender qué proporción de la población realmente estamos entendiendo como high potential, entendiendo que el potencial no es un elemento que la persona tiene o no tiene, sino es un elemento que se contrasta contra un contexto. O sea, yo tengo potencial para un rol o para unas actividades particulares o puede que no tenga para otros, pero es importante entender qué proporción de nuestra población está entrando dentro de ese gran paquete de alto potencial. También entender las capacidades internas de cross-skilling, es decir, ¿qué es el cross-skilling para quienes no lo conozcan o no lo han escuchado? Es básicamente la capacidad del ser humano en el entorno corporativo para movilizarse desde lo blando, o sea, no desde los conocimientos técnicos, pero tener como la capacidad de tener competencias que le permitan subir en nivel de responsabilidad o movilizarse internamente en diferentes roles que puedan tener un nivel de responsabilidad similar, mayor o incluso también menor. Entonces, es como esa capacidad holística de movilizarse y de tener movilidad interna en la organización a partir de las competencias blandas. Entonces, ahí que evaluamos el porcentaje de colaboradores con un alto desarrollo de competencias organizacionales transversales. Obviamente para esto es importante que tengamos muy bien aterrizados nuestros modelos de competencias transversales, que tengamos muy claro cuáles son nuestras competencias organizacionales en sentido pues de conexión con la estrategia de la organización, del propósito de la organización y tener también muy bien aterrizadas pues cuáles son esas definiciones de nuestras competencias y los comportamientos asociados con esas competencias
para que podamos realmente entender si nuestra gente, nuestro público, nuestros colaboradores están teniendo un alto nivel de desarrollo de esas competencias, que se puede evaluar a través de diferentes formatos, y lo que nosotros sugerimos es que sea, digamos, muy holística la evaluación, partiendo por una evaluación de pruebas psicotécnicas, que son las herramientas más objetivas, siempre y cuando sean válidas y confiables, y complementando con entrevistas o complementando con evaluaciones de 360. Entonces, ¿cómo medir todo esto? Bueno, evidentemente la psicometría corporativa, que es un must, pruebas psicotécnicas que sean válidas, que sean confiables, que tengan ese rigor psicométrico, es muy importante que realmente desde la estadística respondan a lo que estamos diciendo que estamos evaluando. Y lo que nosotros desde Blueside les sugerimos también es evaluar competencias blandas, que están siendo un top of mind de líderes, de recursos humanos y demás, porque son lo que les decía ahorita, donde está el valor agregado en el proceso productivo del ser humano. Lo demás lo hace el algoritmo, la inteligencia artificial o la máquina. Y también la evaluación de potencial. ¿Dónde está el potencial de esa persona? Nosotros partiendo de la base de que todas las personas tenemos potencial, pero hay que encontrar dónde está. Entonces, entender bien dónde está eso. Y ya para cerrar, también entender y pues para darles unos pequeños vistazos bueno, qué competencias blandas yo debo empezar a evaluar, ¿no? En este nuevo año que va a empezar durante el 2024. Acá les tenemos dos focos. Uno, ¿qué competencias evaluarle a los colaboradores? Y aquí hay algunas. En Blueside podemos evaluar más de 70 competencias blandas, pero aquí hay algunas para que ustedes se hagan una idea de cómo también han ido evolucionando las competencias, porque las competencias blandas van cambiando en función de que va habiendo nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de relacionamiento. Entonces, esa evolución también es importante capturarla, entenderla y estar alimentando nuestros modelos de competencias con base en esto. Y pues entonces para los colaboradores tenemos, por ejemplo, trabajo colaborativo, o sea, la capacidad de incorporar tecnologías colaborativas para la comunicación y sacar proyectos adelante, afinidad con la tecnología, orientación a los datos, que es una de las más importantes para nosotros desarrollar desde el liderazgo de recursos humanos, nuestra capacidad de orientarnos a los datos para hablarle al negocio en sus mismos términos, y comunicación interdisciplinaria también. La capacidad pues para de verdad comunicarnos con personas que tengan perfiles técnicos diferentes a los nuestros. Y para los líderes, networking estratégico, gestión del conocimiento, gestión del cambio, la capacidad de influir en otros, y la lista obviamente sigue, y cada una va a ser más o menos relevante dependiendo pues de nuestro foco, de nuestra estrategia organizacional y de nuestra estrategia corporativa. Entonces, con eso espero haber dado pues tips ya como muy prácticos, donde que de verdad ustedes ya puedan empezar a aterrizar y puedan empezar a tomar acciones puntuales para formar un 2024 de otro nivel en términos de usar data para hablarle al negocio en su mismo idioma, y también para tener una capacidad de tomar decisiones muchísimo más informada. Muchas gracias, Lina. Sari, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que nos queda súper claro que tenemos el reto de ir redimensionando los indicadores que debemos tener en las áreas de talento humano. Generalmente nos movemos por los mismos, pero aquí la invitación es empezar a ser más disruptivos con la identificación desde People Analytics, desde la data de talento, identificar, y aquí pues Sara nos mostró muchos indicadores desde la medición de competencias blandas, que creo que es un lenguaje que hay que empezar a comunicarle al negocio. Y el otro tema relevante es cómo estas herramientas las podemos aplicar no solamente desde selección, sino en distintos procesos de talento humano, en el tema, pues obviamente en selección, en desarrollo, en formación, en temas de liderazgo, pues creo que son herramientas súper interesantes, y como les digo, ese es el input fundamental para cambiar los indicadores que vamos a definir desde talento humano. Pues con la presentación de Sara, con el keynote de Sara, cerramos este ciclo de las presentaciones, este grupo de presentaciones, y creo que podemos hacer conclusiones. Una conclusión muy macro es cuán importante es generar desde el área de talento humano una visión
de gestión de personas y que esa gestión garantice que tenemos articulados eficientemente y proactivamente todos los procesos de talento humano, que conocemos a profundidad esos procesos de talento humano y que en ese conocimiento profundo de talento humano entra la tecnología de la forma que ustedes han visto en las tres presentaciones. Una tecnología que tiene que estar enfocada a darnos data de talento, un conocimiento profundo de cada proceso que nos permita optimizar los recursos y finalmente mejorar los indicadores. ¿El reto final cuál es? Creo que todos estamos de acuerdo en cuán importante es visibilizar la gestión de talento humano con datos, impactar la estrategia del negocio, pero ese impactar la estrategia del negocio depende de con qué lenguaje le estemos hablando al negocio, con qué data le estemos hablando al negocio, con que seamos interlocutores válidos frente a tantos actores internos que tenemos en los negocios y realmente para poder demostrar con hechos y datos que somos un aliado estratégico de nuestras organizaciones. Entonces, a todos nuestros panelistas, de verdad, mil gracias. Muy bien. Ahora queremos interactuar un poco con ustedes. Vamos a hacer una encuesta de una sola pregunta. Los voy a dejar con Carlos. Y la pregunta básicamente es, perdónenme un segundito. Ya está aquí. La pregunta es, ¿usas data de tus diferentes procesos internos para retroalimentar tus estrategias de talento? Repetimos, ¿usas data de tus diferentes procesos internos para retroalimentar tus estrategias de talento? Aquí vamos viendo en tiempo real la respuesta. Carlos, te estoy dejando el control, ¿vale? Hola, Carlos. Carlos, no vemos la encuesta. Bueno, muy bien, ya la estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, de todos los participantes, pues encontramos que efectivamente el 73% nos indican que sí están usando la data para los distintos procesos y retroalimentar las estrategias de talento. Creo que es un porcentaje bastante importante. 7% dice que no la usa. El 13% manifiesta que no tenemos data disponible, procesos manuales, y sí tenemos data, pero no sabemos aplicarla. Todos son momentos diferentes de desarrollo organizacional, pero creo que aquí hemos ido recorriendo un poco el camino de cómo podemos empezar a implementar estas herramientas en los distintos procesos de talento humano. No se trata de implementarlo en todas, tenemos que de pronto empezar poco a poco. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Y precisamente para entender y para conocer buenas prácticas de cómo podemos implementar este tipo de procesos de data analytics en la gestión de distintas organizaciones, vamos a pasar a nuestro panel de expertos. Entonces, perdónenme un segundito. Les voy a dar entonces la bienvenida a nuestros tres panelistas, a nuestros tres expertos. El primero de ellos es Florencia Rubio. Florencia es HR Data Analyst de People Analytics en HCM From. Es ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magister Research and Management. Se ha encargado del modelamiento, diseño y testeo del producto de People Analytics en su compañía para poder agregar valor con nuevas soluciones a los clientes. Bienvenida, Florencia. Juan Diego Urrea es CEO y cofundador de Algoritmo, empresa de desarrollo de soluciones web. Juan Diego ha liderado procesos de transformación digital en fintech, medios de comunicación y gobierno.
En los últimos 7 años, junto a su compañía Algoritmo, ha guiado proyectos significativos y transformadores en sectores tan diversos como energía, medio ambiente, servicios y logística en Colombia y Estados Unidos. Su enfoque de creación de soluciones tecnológicas centradas en el usuario ha sido clave en el crecimiento de su equipo de más de 40 profesionales y en el éxito sostenido de la empresa. Hoy Algoritmo es cliente aliado de Bluesight y en conjunto diseñamos un programa muy interesante para mapear el talento de Algoritmo y entender desde la data dónde están las áreas de potencial y cómo está compuesto el mapa de competencias de los colaboradores de la compañía. Bienvenido, Juan Diego. Y finalmente tenemos a Gabriel Pietrafesa. Gabriel es ingeniero especializado en People Analytics, ciencia de datos y automatizaciones para recursos humanos. Tiene más de 13 años de experiencia trabajando en Argentina y España con empresas como Mercado Libre, Ford Motors Company y Adevin. Gabriel desarrolló un modelo de People Analytics con el que trabaja la agencia de reclutamiento in-house, cliente de Team Taylor, que tiene presencia en España, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Su proceso incluye la inteligencia artificial y People Analytics sin perder el factor humano. Voy a dejar de compartir para poderlos ver a todos. Bienvenidos, Florencia, bienvenido, Gabriel, Juan, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Si les parece, comenzamos. Bien, les agradezco que abran sus micrófonos. Vamos a empezar con una pregunta para Juan Diego. Juan, hola. Primera pregunta, mi querido Juan. Juan, como CEO y founder de tu compañía, ¿qué te hizo tomar la decisión de ejecutar un programa de mapeo de talento interno desde las soft skills? Ay, yo no te estoy escuchando. Juan, yo creo que es mejor que te quites los audífonos porque me pasó igual. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Qué buen ahora día, sí. Sara. Listo. Un saludo a todos, a los compañeros pues, del panel y las personas que asisten. Yo creo que en el sector de tecnología nosotros encontramos una coyuntura en la que es muy importante tener en cuenta o empezar a mapear y a documentar los asuntos de talento. ¿Por qué? Porque es un sector en el que la formación profesional ofrece más un contexto que una certificación real de skills, ¿cierto? Entonces uno puede salir como contratando simplemente una persona para finanzas o si uno está buscando un abogado, sino cuando uno está buscando, por ejemplo, implementadores en inteligencia artificial, eh, investigadores en UX, desarrolladores. O sea, yo ahí tengo un cúmulo de profesiones y de perfiles que son demasiado diversos, ¿cierto? Tengo abogados, tengo antropólogos, hay personas obviamente, algún ingeniero de sistema, de sistemas tampoco son tantos, ¿cierto? Entonces, como que en la medida en la que es un mercado laboral, digamos, en el cual hay mucha diversidad y hay cierta relativización de la validación de un skill en función de un estudio previo, es importante empezar a entender cuáles son los factores que me permiten a mí predecir el éxito de una persona a medida que voy creciendo, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo tener, o sobre todo cuando uno arranca pequeño, nosotros arrancamos 2 personas y hoy en día son un poquito más de 40, cuando uno arranca pequeño, como que uno elige muy al detalle a cada persona, pero a medida que va creciendo se va volviendo imposible, ¿cierto? Entonces tiene que empezar a entender cuáles son las personas que son, digamos, que tienen un buen performance adentro, que además tienen un buen fit cultural con la organización, digamos, y en función de eso, crear el modelo con el cual va a contratar, porque si no, a medida que uno va perdiendo control, digamos, de esos procesos de contratación y control de los proyectos, control personal de los proyectos, empieza a tener riesgos de que las personas que empiezan a ser parte del equipo, pues que no sean las que digamos, han garantizado ese crecimiento hasta ese punto, ¿cierto? Entonces, para nosotros es clave esto, pues digamos que la decisión fue basada precisamente en cómo podemos escalar
el equipo, pero creo que también aplica para cualquier área que esté en crecimiento. ¿Cómo podemos escalar el equipo que ha venido funcionando bien sin que sea, digamos, una moneda al aire cada decisión que tomamos, ¿cierto? Entonces, digamos que pasa mucho por ahí nuestra decisión de hacer un mapeo de talento dentro de un equipo, como les digo, muy diverso. Muchísimas gracias, Juan. Pienso que hay que rescatar lo clave que para ti fue empezar a generar gestión del conocimiento alrededor de esos perfiles ideales y más exitosos en algoritmo para poder replicar y aprender alrededor de este tema de selección y desarrollo de talento. Juan, muchísimas gracias. Ya volvemos contigo. Florencia, hola, ¿cómo estás? Hola Lina, mucho gusto. Muy Mucho bien, gusto, ¿tú? Florencia. Bien, gracias. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cuál es el punto de partida que las organizaciones de hoy deben considerar si desean implementar una estrategia basada en People Analytics? ¿Y cómo pueden seleccionar los indicadores de rendimiento más pertinentes? Perfecto, mira, yo creo que el punto de partida que debería tener en consideración una organización para implementar la estrategia de People Analytics es saber en primer lugar cuál es el problema el que quieren resolver. Es decir, tanto definir como entender la necesidad de resolver ese problema y hacerse preguntas claves que permitan formular ese problema de manera correcta, articulando el qué queremos resolver y por qué queremos resolverlo. Por ejemplo, poniendo un caso en específico de People Analytics, si nos damos cuenta de qué tipos de ausentismo estamos teniendo en nuestra organización hoy en día, tenemos que saber cuáles son en específico. Y la otra pregunta que uno podría llegar a responder es, ¿por qué tenemos que hacernos cargos de estos ausentismos en nuestra organización o por qué están sucediendo esos ausentismos? Y de manera en que tengamos bien definido cuál es el problema, eh, ahí vamos a tener que saber bien eh, como los pasos a seguir y qué es lo que queremos lograr finalmente para poder tener estas estrategias que nos va a poder guiar de manera en específico al problema a resolver. Luego, otro paso importante que deben tener las organizaciones en consideración es saber bien qué datos van a necesitar para poder resolver dicho problema. Es decir, definirlos de manera en específico, tanto en qué decisiones se tienen que tomar al respecto con los datos en específico, cuáles van a ser los targets en específico que se quieren resolver en términos de los datos a utilizar. Por otro lado, viene ya de una parte mucho más en términos de expertos, que va a venir siendo la limpieza y los análisis de estos datos, para poder entregar de manera clara como cada uno de los pasos. Y finalmente ya viene, una vez hecho como todo este proceso, que en verdad creería yo que es el proceso más largo para implementar dentro de un proyecto de People Analytics, vendría a ser ya la entrega y la puesta en marcha para poder medir el impacto que se tuvo en el objetivo inicial de resolver el problema, como por ejemplo fue el ausentismo que había mencionado anteriormente. Todo esto igual tiene que ir muy de la mano con que se deben tener las personas con las competencias claves que queremos tener para obtener un buen resultado en People Analytics. Y también, como he recalcado harto, es resolver de manera muy clara el problema en sí. Eh, y con tu segunda pregunta, ¿me la podrías repetir que se me olvidó, por favor? Lina. Creo que Lina se nos quedó como congelada. Sí, está congelada. Chuta. Ella te preguntó qué, qué debería considerarse para implementar una estrategia basada en People Analytics y cómo Sí. pueden seleccionar los indicadores de rendimiento más pertinentes. Ah, perfecto. Ya, entonces, muchas gracias, Sara. Con respecto a los indicadores de rendimiento, yo creo que va muy de la mano nuevamente con que tienen que tomarse las decisiones en específico basadas en la evidencia y para poder mejorar los resultados empresariales. Pero siempre va a depender del problema en el que se quiere responder. En el caso, por ejemplo, si volvemos en términos de ausentismo, un buen indicador de rendimiento pertinente vendría a ser cuál es la tasa que se está teniendo actualmente dentro de la organización
o cuáles son los rangos etarios que tienen mayores ausentismos, o rescatando el punto que había mencionado Carlos Jerez en su presentación principal, ver las estacionalidades de esos ausentismos. Yo creo que de ahí cada uno de los indicadores va a depender mucho, nuevamente, del problema al cual se quiere resolver. Ok, Florencia, muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con Gabriel. Hola, Gabriel. Hola Lina, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Mira, Gabriel, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo se aplica People Analytics al reclutamiento? Bien, bueno, gracias por la pregunta. Un poco lo que venimos viendo ahora en esta charla también, como ya sabemos, People Analytics nos ayuda a extraer conclusiones valiosas de los datos para tomar decisiones que nos permitan al final mejorar nuestra productividad y los resultados. Cada cosa que pasa dentro del proceso de reclutamiento genera un dato. Por ejemplo, cuando se abre una búsqueda, cuando alguien aplica, cuando alguien rechaza una oferta o cuando alguien es contratado, por ejemplo. Todos esos son puntos en el tiempo que con el análisis de datos lo que podemos hacer es crear métricas a partir de esos eventos. Y estas métricas son las que nos van a permitir tomar decisiones informadas, que es lo que nosotros queremos hacer utilizando People Analytics. Ahora, las métricas también nos van a ayudar a saber, por ejemplo, la razón por la que alguien rechaza una oferta o la fuente de la que vienen los mejores candidatos o el tiempo que demoramos en contratar a alguien. Todo esto lo podemos medir utilizando People Analytics, aplicándolo al reclutamiento. Vamos a ir, por ejemplo, a un caso concreto. Si sabemos cuánto tiempo de contratación tenemos para un desarrollador, que en promedio puede ser, por ejemplo, 40 días, cuando haya que reemplazar a alguien de ese equipo, podemos informar al líder en cuánto tiempo va a tener su equipo completo nuevamente. O también podemos organizar nuestro equipo, a nuestra carga de trabajo del equipo de reclutamiento, sabiendo que hay un recruiter que durante 40 días va a estar trabajando en esta búsqueda, además de en otras más. Entonces, con esto podemos tener información que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Otro caso que mencionaba antes, la efectividad de la fuente de los candidatos. En general, cuando miramos métricas de reclutamiento, vemos que los candidatos referidos son los que mejor efectividad tienen. Un gran porcentaje de los referidos que recibimos son contratados. Entonces, esta información también nos ayuda a entender que podemos invertir en un buen programa de referidos en lugar de quizás gastar todo el presupuesto de reclutamiento en fuentes como un evento o LinkedIn Ads o redes sociales. Entonces, de esa forma vamos siendo inteligentes a la hora de aplicar nuestro presupuesto. Al final, estos son dos ejemplos de cómo aplicar People Analytics en reclutamiento. Hay muchos más, podríamos estar hablando horas del tema, pero creo que es muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy ilustrativa tu respuesta. Mil gracias. Vamos de nuevo con Juan. Juan, la segunda pregunta para ti. Cuéntanos, por favor, cuál consideras que fue el aporte más relevante del proyecto que hiciste de mapeo de talento. Pues es que yo creo que el aporte más relevante cuando uno parte como de, mm, de un proyecto de este tipo suele ser la visibilidad, ¿cierto? Es como se hace la luz un poco, porque obviamente uno con las personas con las que trabaja de cerca dentro del equipo tiene una conciencia o cree tener pues a veces una conciencia frente al digamos, a cuáles son sus potencialidades, a cuáles son sus capacidades, a cuáles son esas cosas de pronto en las que no. Y uno va como entendiendo con el tiempo eso, ¿cierto? Pero obviamente hay un montón de personas con las que uno interactúa y es más complicado, ¿cierto? Es más complicado uno entender qué les conviene, qué no les conviene para a ellos, a la organización, etcétera. Entonces, como que creo que el mayor beneficio es un poco eso, ¿cierto? Es como que se gana visibilidad sobre un asunto de esos que uno considera como nebuloso, como que hay que llevarlo con el instinto o hay que llevarlo pues como con los indicadores también de performance. Hoy uno tiene indicadores de performance, pero el indicador de performance pues no va a ser bueno si uno tiene una persona en un rol o con un foco o con una instrucción que de pronto no es la que más le conviene por su estructura de pensamiento. A mí me pasó una cosa con el proyecto, y es que días antes de hacer todo el proceso pues de las pruebas y después de la lectura de las pruebas, le había dado feedback a una persona del equipo, le había dado feedback como
una persona muy buena que venía haciendo un buen trabajo en un tema de investigación y otros temas. Y entonces yo le había dado feedback diciéndole que era muy importante que empezara a tratar de innovar sobre esos procesos, ¿cierto? Que trajera nuevas ideas sobre los procesos, cómo se pueden mejorar, no sé qué, porque ya tenía cierto, como algunas críticas alrededor de ciertas cosas y eran correctas. Y cuando yo vi la prueba de esa persona, la busqué y le dije, olvide todo lo que le dije hace un mes, porque me di cuenta de que la estaba tratando como si fuera una persona, digamos, bueno, como se llama pues en Blues frontal derecho, y me di cuenta de que realmente era todo lo contrario, ¿cierto? Y que el valor y el momento en el que ella más cómoda hacía sentir era más en el refinamiento del proceso que existía, ¿cierto? Y en la capacidad de especializar y potenciar el delivery con un buen proceso, que decirle, vaya, tráigame 3 o 4 días de procesos de cómo transformar esta área, cómo transformar esto, ¿cierto? Entonces, como que eso es un asunto que yo me doy cuenta, digamos, en el día a día, eh, que cambia mucho la percepción que he tenido, pues, o que ha tenido el equipo, pues, de leadership alrededor de cómo abordar, digamos, los retos con el equipo y cómo ubicar a esas personas del equipo en el futuro en otros proyectos. Super Juan, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, seguimos con Florencia. Florencia, cuéntanos por favor, una pregunta bien interesante. ¿Qué herramientas necesitamos o necesito para poder hacer un proyecto de People Analytics? Ya, perfecto. Mira, lo más básico para hacer un proyecto de Analytics, lo principal es tener datos. Si no tenemos los datos, no podemos poder llevar a cabo este proyecto porque nuestra base fundamental parte de la nada. Entonces, teniendo ya los datos en consideración, uno ya puede partir, por ejemplo, desde los más básicos, como pueden ser herramientas de modelos de baja madurez o complejidad, y visualización de datos para generar informes o análisis enfocados mucho más en la estadística descriptiva para, por ejemplo, saber cuántos hombres o mujeres hay en nuestra organización o cuáles son las edades promedio, por ejemplo. Así como dentro de un punto. El punto número 2 vendría a ser, dependiendo del scope que va a tener el proyecto, tenemos que saber si es que los datos los tenemos de manera interna o los tenemos que salir a recolectar a partir de encuestas o dentro de nuestros mismos como contrapartes. Una vez teniendo ya eso, vendría como herramienta saber tener como un proyecto clave del procesamiento y la limpieza de estos datos a utilizar para poder tener una claridad también en el análisis exploratorio que vamos a hacer de los datos, para saber con qué nos vamos a encontrar, si los datos están completos o no, y luego poder visualizar todo esto, pero una parte fundamental que hay que tener como herramientas para todos los equipos o todas las compañías es que tengan un equipo de trabajo que tenga conocimientos de estadística y matemáticas para poder tener una búsqueda continua e incesante de este objeto de trabajo que vamos a tener para poder entregar finalmente un buen resultado. Yo creo que en ambas plataformas tenemos a las personas indicadas que pueden ayudar a las distintas empresas para poder llevar un proyecto de People Analytics con éxito. Entonces, si es que ellos en sus propias organizaciones no tienen un equipo de trabajo dedicado a esto, perfectamente pueden llegar a apoyarse tanto en HCM Front como BlueSite y Team Taylor. Entonces, hay distintas herramientas de cómo hacerlo, pero para ellos principalmente tendrían que tener los datos para poder trabajarlos. Muchísimas gracias, Florencia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, queremos invitar a nuestros participantes a que por favor nos dejen las preguntas que tengan y por favor a quién van dirigidas y vamos a estar súper atentos para que al final del panel de expertos las podamos responder. Muchísimas gracias. Vamos con Gabriel. Gabriel, cuéntanos por favor cuáles consideras que son las métricas más importantes para un equipo de reclutamiento. Bien, bueno, métricas más importantes. Algo a tener en cuenta como primer paso es que las métricas van a depender de las prioridades de cada equipo y como decía Florencia antes, van a depender de los problemas que tengan y que quieran resolver, ¿no? Puede haber un equipo de reclutamiento que busca candidatos en volumen, tipo búsquedas masivas, y quizás para ellos
las métricas que más le importen van a ser de velocidad o de cantidad, mientras que quizás un equipo de reclutamiento ejecutivo tenga otras métricas más enfocadas a la calidad de los candidatos que reciben, ¿no? Sin embargo, hay métricas que son importantes para todo tipo de equipo de reclutamiento. Por ejemplo, el tiempo de contratación o el time to hire es la cantidad de días que hay entre el inicio de la búsqueda y la aceptación de la oferta, de que el candidato es contratado. Esa métrica es importante porque necesitamos saber cuánto demoramos, cuánto tardamos en contratar a cada una de las personas que pasan por nuestro proceso. También otra métrica importante es la calidad de la fuente, que nos permite evaluar cuál es la fuente de reclutamiento que mejores candidatos aporta para direccionar, como decíamos antes, los esfuerzos e inversión hacia fuentes más rentables. No tiene sentido estar recibiendo candidatos que al final no van a ser de los mejores que podríamos tener para una búsqueda que viene de una fuente que es errónea. También, hablando de candidatos, podemos hablar de los candidatos cualificados por vacante. Un dato muy, muy interesante es que el 12% de los candidatos que se postulan a un puesto son considerados como cualificados. Todo el resto, por alguna u otra razón, no tienen las cualidades que estamos buscando en ese job posting. Entonces, este indicador, el de candidatos cualificados por vacante, nos sirve para evaluar si la oferta de empleo que estamos publicando está llegando a las personas adecuadas o si la descripción del puesto está bien hecho, porque quizás la gente lee, interpreta algo y al final aplican un trabajo que no es lo que nosotros estamos buscando. Y por último, un ejemplo más es la tasa de aceptación de la oferta. Recibir un rechazo a una oferta luego de haber hecho todo el proceso de reclutamiento es un contratiempo muy duro y entender este indicador nos va a permitir investigar la razón que puede causar esta negativa y al final tratar de evitarla, que es lo que buscamos. Entonces, recapitulando 4 indicadores importantes: tiempo de contratación, calidad de la fuente, candidatos cualificados por vacante y la tasa de aceptación de oferta. Mil gracias, Gabriel. De nada. Bueno, vamos con Juan. Juan, cuéntanos por favor 3 recomendaciones que quisieras darle a las personas que lideren talento humano en empresas de TI. Estás en mute. Estás en mute. El síndrome de la pandemia todavía. Bueno, primero, obviamente yo no soy de talento humano, yo tengo una persona de talento humano en mi equipo. Entonces, lo primero es felicitar a la gente de talento humano porque sé que tienen unas presiones del lado, pues que le pone uno, otra presión del lado del mercado, otra presión del equipo adentro. Entonces, bueno, lo admiro un montón y creo que a veces, obviamente, estar sometidos a unos temas muy complejos, ¿cierto? Por otro lado, pues ya como recomendaciones, o sea, obviamente no me siento como que les voy a dar las recomendaciones de su oficio, de su quehacer, de su arte, pues como sin ser parte de él, pero sí puedo decir como a nivel ya de organización, de una organización, pues como algoritmo, que es una organización, digamos, en crecimiento, ¿cierto? Pequeña, pero en crecimiento constante y creo que hay muchas de estas hoy en día, pues en el mercado, sobre todo el mercado que usa este tipo de herramientas. Y lo que uno busca un montón en lo que se refleja mucho el asunto es por un lado, en la consistencia en esa selección, ¿cierto? Y con la pregunta que se hizo en la encuesta, es muy interesante porque a veces, incluso en empresas pequeñas, parece que, que no hay una articulación clara entre los resultados que yo tengo en el performance y lo que estoy buscando afuera, ¿cierto? Y o lo que estoy logrando, digamos, cerrar en los procesos de atracción. Entonces creo que ahí es súper importante eso, como poder entender dónde está el valor final para el negocio y cómo se traduce ese valor final para el negocio en las próximas personas que van a entrar a un equipo o en cómo se reemplaza una persona o en cómo que se fue o en cómo, ¿cierto? Como que es muy importante verlo a nivel de negocio y no solamente a nivel de los indicadores pues de HR y de atracción y demás, ¿cierto? Eso es súper importante. Por otro lado, creo que es también como muy útil. Esto es una apreciación súper personal, pero es la forma en la que yo trato de llevar y mis socios tratamos de llevar esta compañía y es
que tratemos de buscar personas y de propiciar hacia adentro como la paz y la armonía, ¿cierto? Yo sé que eso era súper y súper pues, como si cualquier cosa, como que todo el mundo pensaría eso, pero de verdad hay que hacer como acciones activas, o sea, hay que ser activo y asertivo todo el tiempo en eso, ¿cierto? Como que no solo a la hora de la selección, sino como en el día a día y en el onboarding y en todo momento, como explicar cuál es la cultura de esa compañía. Yo hablo pues como de que o sea, yo no estoy en una organización que es sumamente competitiva, por ejemplo, hacia adentro, ¿cierto? Y tampoco hacia afuera. Yo no tengo como obsesiones de competencia con un ecosistema de tecnología que además es muy abundante. Hay empresas y empresas y empresas y empresas, pero yo no estoy obsesionado con la competencia. Estoy obsesionado es con un buen delivery alrededor también de un buen ambiente de trabajo que haya hacia adentro. Porque si hay algo, y aquí pues como que voy a echar un poco de cepillo, pues como se dice en Colombia, o me voy a echar flores pues en la compañía. Nosotros tenemos una rotación súper baja para una empresa de tecnología. Y esa rotación muy baja, pues cuando hablamos con las personas, normalmente tiene mucho que ver es con eso, y es que es una organización en la que no hay toxicidad, pues, o hay pocas, pues no voy a decir que no hay, seguramente hay pocas toxicidades, la gente se siente tranquila, no se siente acosada, pues, como en muchos sentidos. Entonces creo que ahí, como en buscar esa paz, pues es una recomendación que yo hago siempre. Y finalmente, ya pues como para terminar, es como mantener una mente muy abierta, ¿cierto? Nosotros hemos encontrado a lo largo de los años personas en los que las cualificaciones formales y a veces incluso la experiencia era difícil que lograran hacer una predicción del performance, de un buen performance que se iba a tener. Pero escuchando a la persona y creo que haciendo un buen dúo entre la persona de recursos humanos y el requeridor del rol, ¿cierto? Una buena comunicación entre las dos personas es clave, porque uno a veces encuentra sutilezas en una entrevista, sutilezas en una prueba, que uno dice, venga, hay que ahondar en esto, y no hay que estar siempre como pegado, como venga, es que la descripción del cargo dice eso, yo sé que eso es súper importante, qué pena, pues sí, ¿cierto? Pero creo que en esa interacción entre esos dos roles y en tener los oídos muy abiertos en las conversaciones con los candidatos, ahí encuentra uno unas personas que son unas joyas pues para una organización y que probablemente estarían trabajando en una cosa súper distinta si no se les da la oportunidad en una compañía pues de tecnología. Entonces, eso es como lo último. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Florencia, cuéntanos, por favor, cuáles son los desafíos más comunes a los que una empresa podría enfrentarse al implementar People Analytics. Perfecto. Mira, yo creo que hay varios puntos importantes en términos de los desafíos comunes, por lo menos en que yo me he enfrentado últimamente dentro del rol. El primero va a ser la calidad y la disponibilidad de los datos, porque no siempre, dado por las políticas de privacidad que hay en las organizaciones, muchas veces es difícil poder acceder a distintos datos de nuestros mismos como colaboradores o de las empresas con las que uno esté trabajando. Adicionalmente, con respecto a la calidad de los datos, ya lo había mencionado antes, es que necesitamos que los datos estén completos para poder llevar a cabo un buen trabajo y no nos sirve como la falta de información. Entonces, muchas veces cuando existen lagunas en la información, muchas veces no sabemos cómo poder guiar bien este camino para poder trabajarlo de manera más correcta. Eh, con respecto a esta misma disponibilidad de los datos, si es que estamos trabajando como en una compañía en específico, hay que ser capaces de poder alinear las distintas áreas que se toman en las distintas decisiones, eh, porque cada una de las áreas va a tener distintos procesos, distintos datos que pueden servir y que pueden alimentar el problema que nosotros queremos resolver. Entonces, el trabajo interáreas es muy necesario para poder llevar a cabo un proyecto y es uno de los desafíos más difíciles porque muchas veces no hay una comunicación efectiva dentro de cada una de las áreas a trabajar. Por otro lado, también hay que tener mucho ojo y un desafío muy grande en cómo vamos a trabajar estos datos en específico a la ética en los datos, porque hay que cumplir con una
con regulaciones para la protección de los datos de nuestros propios colaboradores o de la empresa en que se esté trabajando, y hay que cuidarlos tanto de manera ética y responsable porque son datos muy privilegiados. Otros problemas que también me he encontrado, más que problemas, desafíos, es enfocarse en el problema en específico y no irse por las ramas. Muchas veces cuando vienen como pedidos de las gerencias, te dicen, mira, queremos resolver A, pero terminamos finalmente, dado las distintas conversaciones que se han teniendo, en el problema Z, que no era el problema inicial. Entonces van saliendo distintos enfoques de los cuales hay que tener claro cuál va a ser el problema eh, como al fin y al cabo. Y otro desafío también es importante, que no recuerdo muy bien quién de los otros panelistas había hablado al respecto, pero es tener una buena capacitación de los profesionales en los análisis de datos, porque muchas veces, si es que no tenemos una persona con las competencias claras dentro del cargo, no vamos a poder llevar a cabo el problema final, y siempre hay que estar como intentando solucionar el problema de una manera como mucho más en específico. Eh, Así que nada, yo creo que los 3 puntos, como que había mencionado antes, es tener como la data de manera clara, saber de dónde poder encontrar esta data y que podamos trabajarla interdepartamentalmente, porque no siempre el problema viene del área de la gestión del talento, sino que puede venir de finanzas o del área comercial, dentro de otras áreas, para poder solucionar los mismos problemas. Y finalmente, cómo poder resolver de manera clara o tener mucho ojo en la ética y privacidad de los datos. Florencia, Esos son por muchísimas mi lado. gracias. Creo que Muchas todos gracias. estamos aprendiendo montones. Muchas gracias. Seguimos con Gabriel. Y Gabriel, aquí queremos preguntarte de qué forma in-house implementó People Analytics en sus procesos. Bien. Bueno, para empezar, Inhouse es una agencia de reclutamiento global que dentro de su modelo de trabajo usa activamente People Analytics e inteligencia artificial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo implementamos People Analytics en esos procesos? Lo primero que hicimos fue definir la estrategia, el objetivo del equipo. Por ejemplo, en este caso era contratar calidad en lugar de cantidad. Luego, como paso muy importante, valoramos la importancia de recolectar datos del proceso en el ATS, que en este caso es Team Taylor. Cuantos más datos tengamos en el sistema, cuantas más cosas registremos de lo que pasa en todo el proceso de reclutamiento, mejores resultados vamos a tener para poder obtener métricas y poder analizarlas con People Analytics. Una vez que tenemos la estrategia definida y los datos están en el sistema, lo que hacemos es seleccionar las métricas principales que el equipo de liderazgo, en este caso de in-house, sigue semana a semana. Es un resumen ejecutivo que tiene las métricas que se extraen directamente de Team Taylor y les permite tomar decisiones o ajustar algunas cosas que cuando vean que es necesario corregir. Para mayor profundidad, también lo que hicimos es un dashboard automatizado en una herramienta de análisis de datos que se llama Tableau. Ahí tenemos métricas más avanzadas, algunas predicciones, y todo esto también lo hacemos con datos que salen de Team Taylor, de los procesos de reclutamiento. Gracias a toda esta estrategia de People Analytics, el equipo de in-house puede saber por anticipado, cuando van a comenzar a hacer un proceso de reclutamiento, cuánto se van a demorar de forma estimada en contratar distintos tipos de perfil, qué remuneración es la indicada para poder hacer la oferta, en qué fuente de candidatos es mejor invertir según el tipo de búsqueda, qué reclutador, por ejemplo, es el que performa mejor en alguna región en particular y en diferentes tipos de búsquedas o perfiles. También un dato muy interesante es la cantidad de candidatos promedio que deben entrevistar para llegar al candidato ideal. Y también una cosa que contaba Carlos en el inicio, el NPS de cada proceso, donde necesita mejorar para poder ofrecer una experiencia perfecta a todos los candidatos que pasan por el sistema. Hoy en día, a mi criterio, es imprescindible tener una estrategia de People Analytics y seguir la performance con métricas.
la realidad es que los equipos de reclutamiento que no están haciendo este seguimiento tienen una desventaja muy importante comparada con los equipos que sí lo hacen. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos ahora con algunas preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. Hay una pregunta para Juan. Juan dice, ¿cómo movilizar los líderes para que se unan al área de talento humano en esta misión y lo integren efectivamente dentro de sus funciones? Bueno, creo que sin duda hay también una disposición profesional o natural del líder, pues que tiene que existir. Eso es, no, no podemos pretender que no, ¿cierto? Pero creo que también hay un asunto ahí y es que obviamente uno tiene una serie de conversaciones permanentes y de tensiones permanentes alrededor de muchas áreas, ¿cierto? No solo, o sea, claro, estamos aquí hablando de Human Resources, entonces yo me concentro en este momento y hablo de Human Resources, pero aquí al lado tengo a la financiera, al otro lado tengo temas de delivery de producto, de delivery de servicio, de tecnología, de caja, un tema cambiario, ¿cierto? Como que hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces, creo que en esos casos en los que es un asunto más como, venga, es difícil como posicionar esa atención en una persona que realmente está interesada, podría estar interesada en esto, hay dos temas muy importantes. Lo primero, vuelvo a hablar un poco de lo personal, pero creo que esto sí se extiende a muchas personas en esta posición, y es hablar desde datos, ¿cierto? No hablar solamente, o sea, todas estas cosas que yo he dicho, que como que hay que tener instinto y todo el asunto, es muy importante en el trabajo del día a día, pero eso se tiene que ver reflejado en información, en datos, ¿cierto? Porque es muy difícil captar la atención. O sea, si a mí viene también la financiera y me dice, tenemos unos temitas de caja y no me dice nada más, pues yo qué atención le pongo, pues me preocupo, o sea, no, almuerzo, me entra el almuerzo mal, lo que sea, pero no es un asunto como que yo pueda accionar sobre eso inmediatamente, ni puedo proponer, ni puedo irme para ella a conversarlo si simplemente me dice eso, tengo un temita de caja. O si alguien de delivery me dice, no, hay un asunto con una persona en fulfillment que no sé qué. O sea, es importante entender, o sea, como que el asunto esté puesto en términos o de datos o de el cómo es relevante para el negocio, ¿cierto? Como que el asunto va muy por ahí, porque o si no, insisto que se queda como en una nube de demasiada información que llega. Y bueno, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, porque hay un montón de psicólogos, pero al final el cerebro es muy bueno para empezar a bloquear información sobre la que no puede actuar o que no, o que deja de ser relevante. Entonces, si hay una persona, no sé, en mercadeo que siempre me viene con información, pero esa información no está completa o no tiene datos, no veo cómo influye, ya yo empiezo a que esa conversación me empieza a, ¿cierto?, a pasar por un lado y la voy dejando de lado. Entonces, creo que es muy importante que esté rodeado de datos, de información, digamos, lo más objetiva posible, y que esos datos, esa información lo más objetiva posible, se relacionen en esa conversación, en esos segundos, en unos minutos que tengamos, en ese mensaje corto que se envía, esté, digamos, orientado a cómo impacta eso el negocio, ¿cierto? Es que, si mira, no ha caído un 2.5% el rate de cierre de nuevas contrataciones, no sé dónde, y eso implica que es que no vamos a poder llegar a tal número, o eso implica que es que nos vale $50 más cada entrevista que hacemos. No sé, estoy diciendo pues cualquier métrica inventada, pero digamos que eso es como la fórmula que yo diría que puede ayudar por lo menos a establecer inicialmente una conversación que ya después lleve, digamos, a unas interacciones más profundas entre las áreas de leadership y de recursos humanos, pues que es clave. Gracias, Juan. Lo que hablábamos, ¿no? Ser interlocutores válidos desde los datos y que aportemos a la estrategia del negocio. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, esta pregunta es para Sara. Sara, te preguntan, ¿cómo podemos transmitirle a las gerencias que toda esta data es importante? Pasa que a veces uno quiere tener cierta información de otras áreas, pero son recelosos o no quieren colaborar porque piensan que uno se está metiendo con su trabajo o con su área, entre comillas. Esa es una buena pregunta. Yo quisiera conectar los puntos de lo que hablaba Florencia ahorita también con lo que está diciendo Juan, porque creo que la preguntaba también un poco hacia allá. Y es, primero, tener muy claro cuál es el problema que uno quiere resolver, ¿no? No entrar a hacer analítica porque sí, porque es que la analítica porque sí no nos da nada,
sino de saber cuál es el centro de todo el análisis, qué es lo que queremos entender o qué es lo que queremos resolver. Y cuando ya ese propósito está claro, pues de pronto, como esa parte de comunicación hacia otras gerencias o a otros líderes o a nuestro líder o al CEO o a la gerencia, en términos generales va a ser mucho más fácil. A ver, es que el reto que tenemos, el desafío que tenemos es puntualmente este y a través de esta información vamos a entenderlo y a resolverlo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, digamos que, claro, cuando empieza uno a arrancar con este proceso de análisis de datos, etcétera, uno va necesitando información y como decimos aquí en Colombia, otros gerentes, otras áreas sienten que se le están metiendo al rancho, ¿cierto? O que estamos entrando en terrenos que no nos corresponden. Entonces ahí yo creo que es importante también ser muy estratégicos en nuestra aproximación y de pronto encontrar qué aliados podemos tener internamente con quienes podamos hacer pilotos y aproximaciones iniciales, ¿no? No querer abordar 8.000 temas u 8.000 datos al mismo tiempo, porque eso primero va a ser muy difícil de manejar y segundo, pues podemos abrumar a los demás que no tengan muy claros los propósitos que nosotros tenemos. Entonces yo pensaría que son esos dos frentes. Tener muy claro nuestro fin en mente, qué queremos atacar o qué queremos aterrizar, y por el otro lado, arrancar de a pocos, tener pilotos, resolver un tema y después continuar y continuar y continuar, ir agrandando pues el proceso, pero ir arrancando con, pasitos muy pequeños. Gracias, Ari. Muchísimas, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Carlos Jerez y dice, ¿cómo potenciar el uso de datos de manera interna cuando los recursos son muy limitados? Es necesario expandir esta habilidad como transversal, así sea a niveles iniciales. Esa es una muy buena pregunta. A ver, cuando los recursos son limitados, la verdad es que eh, uno puede aprovechar la creatividad y el entendimiento de que la misma organización sabe que son limitados para poder compartirlo. ¿Qué voy con esto? Yo no necesito inicialmente, o sea, como bien dijo Florencia y han dicho todos, para poder hacer cualquier proyecto de People Analytics necesito datos, ¿no? Y necesito poder tener algunas hipótesis, como bien también hemos conversado acá, de cuáles son esos dolores de donde sean, de reclutamiento, de gestión, de desarrollo, etcétera. Entonces, en una organización pequeña, lo ideal es, uno, tratar de abordar el proyecto con una visión primero top-down. O sea, ojalá que esto venga con apoyo desde arriba, porque es muy difícil romper silos o dar prioridades cuando el management no está de acuerdo con eso. Entonces, un primer ejercicio es tratar de decirle a la gerencia, miren, podríamos descubrir una oportunidad de agregar valor o reducir costos, en fin, la figura que se estime conveniente, si es que se nos permite compartir ciertas datas entre estas unidades de negocio, por ejemplo. Ya eso abre una conversación que antes habría sido muy difícil cuando está todo haciendo cada uno lo suyo y que como hay recursos limitados, entonces tampoco puedo contratar a un consultor externo o tengo que armar un equipo de People Analytics. Eso no lo voy a hacer. Ninguna organización va a partir haciendo eso, a no ser que tenga mucho dinero para regalar. Entonces, lo lógico es partir con un par de ideas, tratar de convencer a algún sponsor a nivel de arriba y tener alguna contraparte del área que sea pertinente, que quiera compartir esa información. Y a partir de eso, empezar de buscar proyectos chiquititos, qué sé yo. No necesito hacer todo un modelo del ausentismo laboral como lo mostramos al principio, ¿no? Necesito solamente entender qué variables son las que son realmente determinantes para correlacionar con esos ausentismos, por ejemplo. O si, por ejemplo, estoy viendo temas de reclutamiento y selección. Bueno, ¿cuáles son esas primeras variables que yo veo? ¿Quiénes son las personas que están haciendo los procesos de inducción? ¿Qué es lo que están observando? Entonces, pequeñas conversaciones de eso, pero ojalá con una contraparte que no sea de la misma área, ya permite abrir la puerta a iniciar un proceso que va a tomar tiempo. Tampoco
esto es de un día para otro, así que las expectativas también hay que ser realistas y buscar esos mangos bajitos, como dicen en algunas partes. Ujú. Carlos, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta, es para Carlos Fuenmayor. Charlie, hola. Si para empezar necesito datos, ¿cómo obtengo esos datos? ¿Cuáles herramientas me pueden ayudar a obtener esos datos? Bueno, algo muy importante de esta pregunta y como lo decía Florencia y lo resaltaba Gabriel, para poder implementar un modelo de People Analytics, pues necesitamos la data. Y algo básico para poder obtener la data es tener alguna fuente de trazabilidad de los procesos. Cuando hacemos procesos manuales es muy difícil poder sacar data porque la extracción de la data de la misma forma va a ser manual. Entonces, a nivel de reclutamiento y selección, debemos contar con una muy buena herramienta de reclutamiento y selección que nos permita poder tener esa trazabilidad de pequeños detalles que suceden en nuestro proceso de reclutamiento. Como lo mencionaba Gabriel, el tiempo que me demoro reclutando una posición en particular o como lo mencionaba Alicia, el NPS para poder ver en qué fases se me están quedando los candidatos y cuáles son esos promotores y detractores de mi proceso per se para poder profundizar sobre eso. Ahora, si vamos al proceso general de recursos humanos, pues tenemos, por ejemplo, aliados como HCM Front, que son herramientas tecnológicas diseñadas de tal forma que conectan los diferentes módulos que intervienen en diferentes fases de recursos humanos para poder levantar ese proyecto de People Analytics. E incluso a nivel de psicometría, como Blueside, cualquier proveedor de psicometría o uno muy bueno como Blueside en este caso, nos debería brindar acceso a una plataforma tecnológica que nos permita tener data de qué pasa cuando aplico las pruebas, quiénes presentan, quiénes no presentan, e incluso estadísticas de las pruebas per se y de los resultados para nosotros poder entender si nos está funcionando y aplicarlo eso en el modelo que estemos construyendo. Pero definitivamente el gran aporte que hace acá lo hace la tecnología. La tecnología es nuestra mano derecha para poder obtener esa data. Muchas gracias, Charlie. Tenemos dos preguntas más. Una es para Juan y dice, se ha hablado mucho con respecto al ausentismo, poder ir segmentando por tramo etario, género, tipo de cargo u otros datos demográficos. Si bien comparto mucho esa mirada, es verdad que este tipo de información se puede leer de forma errónea. Por ejemplo, un gerente que ve la tasa de ausentismo, que ve que la tasa de ausentismo es mayor en jóvenes, que ya no quiera contratar jóvenes. Juan, ¿cómo se puede manejar la comunicación de los resultados de forma que la gente no le dé interpretaciones erróneas, como por ejemplo la usen para discriminación arbitraria? Sí, yo creo que hay varios temas que suceden y es que, o sea, una es la data cuantitativa y otro es acostumbrarnos también a que tiene que haber una comprensión cualitativa también de las situaciones y de los entornos, ¿cierto? Entonces, como que, y esto es algo que se olvida mucho, pues no sé, me imagino que en este sector también, pero por ejemplo, en tecnología, a veces me cuesta un poco convencer a algunos clientes de que para implementar una plataforma de tecnología hay que hacer investigación cualitativa también, que no todo está en lo cuantitativo. Y es lo mismo, es porque Ujú. lo cuantitativo sí te da unas tendencias, pero no te explica por qué, ni te explica razones, ni a veces ni siquiera es fácil establecer las correlaciones o las causalidades que hay entre esos diferentes fenómenos. Entonces, creo que ahí es muy importante, como con cualquier dato, no presentarlo aislado, no presentarlo sin contexto, o sea, evitar siempre, como, sobre todo con estos que además pueden ser sensibles por razones adicionales, no presentarlo nunca aislado, sino como entregar el contexto eh, necesario. Otro asunto es que eso por un lado, como el contexto alrededor de esas cosas, y obviamente para yo poder entregar el contexto, yo tengo que conocer el contexto, o sea, no me lo puedo inventar, no puedo estar ahí como hablando pues simplemente o por suavizar la cosa, porque tampoco se trata de eso. Un asunto muy importante también para uno como líder es tener que le digan las malas noticias rápidamente, sí o qué, porque si no bueno, tenaz. Entonces, por un lado está eso.
Y por el otro lado, yo creo, ya más allá de eso, hay un tema de la capacidad que tenemos de generar indicadores, de cuál es el indicador de ausentismo también y de cualquier cosa relevante para la organización, para el tipo de organización y también la forma de recolección del indicador para cada tipo de organización. Ahí vuelvo, pues, qué pena que hable tanto de mi caso, pero pues es el caso que tengo más cerca. Y es nosotros trabajamos por células con los clientes, ¿cierto? Nosotros tenemos una estructura de áreas que sirve sobre todo para la cualificación de los oficios y del conocimiento de las personas, pero realmente el día a día de las personas no ocurre en las áreas, ¿cierto? No es que los desarrolladores estén todo el día hablando con otros desarrolladores y los diseñadores con otros diseñadores, sino que la mayoría del tiempo están interactuando entre equipos. Entonces tenemos una estructura paralela en células y yo no reviso con las personas de las áreas, de la estructura de áreas, yo no reviso el performance del equipo, de sus equipos. Yo eso lo reviso es con las personas que están en las células, con los líderes de la célula, que es un project manager y un team leader desde el punto de vista técnico. Ahí es donde uno revisa, por lo menos en esta organización, donde uno revisa ahí. Y entonces, como en esa interacción ya en grupos más pequeños, es mucho más sencillo o no más sencillo, es más como o sea, la información que yo puedo obtener de ellos alrededor o el contexto que puedo obtener de ellos alrededor de una situación de ausentismo de una persona es mucho más humana y mucho más contextual y mucho más, o sea, me sirve mucho más que lo que podría obtener yo de la persona que está simplemente el líder del área, que me dice, ah, sí, este man o esta persona viene, falta 20% de los días que son lunes, ah, bueno, sí, cierto, se va uno a ver y tiene una familia que no sé qué, entonces uno se da cuenta ahí de ciertas cosas, pero eso normalmente se dan cuenta son las personas que pasan tiempo con ellos. Y normalmente las personas no están, pues, y lo digo, no solo aquí, sino cuando yo he trabajado en organizaciones grandes, yo he trabajado en bancos, etcétera, yo no veo que, o sea, que las personas estén como de por sí en un ambiente formal tratando de perjudicar a su compañero, al contrario, están tratando es de explicar, están tratando cuando hay que señalar, de señalar, pues como cosas que hay que mejorar. Entonces, como que también perdonen que me extienda tanto, pero en esa segunda también es importante eso. Y es como, no solamente, de pronto uno a veces parte de la métrica que existe en la industria para medir cierta cosa, pero esa métrica que existe en la industria y que se suele utilizar, hay que adaptarla a las características de la organización en la que uno está trabajando y para la que están las cosas. Ya. Eso. Perfecto, muchas gracias, Juan. Aquí quiero retomar un comentario que, pues, que también refuerza todo lo que nos has dicho, Juan, y Sara lo pone en el chat y nos dice, súper importante lo que dice Juan, no deshumanizar el proceso de People Analytics. Los datos se interpretan y es clave mezclar cualitativo, todo el análisis cualitativo para tener una visual completa. Muchísimas gracias, Juan. Última pregunta para Carlos Jerez y ya con esto vamos terminando. Consulta, Carlos, ¿cuánto esfuerzo tiempo podría demorar un primer proyecto? ¿Cuánto demora validar y depurar la data? Ah, eso depende mucho del proyecto, por supuesto, pero para darles una idea, probablemente el 80% del trabajo es validar, depurar la data que uno tiene, darle sentido, como bien decían, no deshumanizarla, o sea, darle contexto de dónde está viniendo, cómo se está obteniendo, por qué es así, por qué es así. En fin, eso hay que entenderlo muy bien porque en función de eso uno puede estar más o menos seguro de qué es lo que uno va a concluir. Hay una frase muy usada en el mundo de datos que es garbage in, garbage out. O sea, si yo pongo basura dentro de mi modelo, el modelo me va a tirar basura a la salida y eso, si alguien quiere concluir algo de eso, bueno, le vaya muy bien. Entonces, lo primero es entender que entonces está ese gran esfuerzo. Eh, y eso, por supuesto, va a depender muchísimo de cómo la empresa gestiona sus datos, dónde están almacenados, si tiene protocolos, cuán avanzados están todo eso. Entonces, eso puede ser algo de días, como se puede transformar en algo de meses. ¿Ah? O sea, así de variable puede llegar a ser. Ahora, suponiendo que esa data ya está, el trabajo de indagación cualitativo que va orientando toda la parte de las hipótesis que uno vaya presentando, etcétera, se puede estructurar en meses. O sea, tampoco estamos hablando de un proyecto de Analytics que debería tomar 5 años. O sea, eso sería muy raro. Pero pensar en, no sé, teniendo ya la data,
unos meses, 3, 6 meses, para ir probando, ir validando, ir chequeando. Yo creo que eso es razonable. Pero como digo, también hay una dispersión, hablando de manera estadística, bastante amplia en cuanto puede llegar a ser eso. Y me quería tomar un segundito para reforzar la pregunta que le hicieron a Juan de la interpretación de los datos. Es muy importante, sobre todo datos de humanos, seres humanos, personas, que la comunicación y que el análisis trate de evitar sesgos. ¿Ah? Y hay todo un área de investigación y de trabajo y de regulación incluso. Hay quienes hablan de la explainable AI o de la inteligencia artificial explicada, por así decirlo, sí, explicada, o algo así, que busca justamente quitarle el espíritu de caja negra a estos algoritmos, a estos procesamientos, para que puedan de alguna forma ser más claros. Y eso es algo que en muchos países ya se está forzando. O sea, hoy no va a ser fácil manejar, gestionar data de personas sin tener resguardos respecto a sesgos de género, estatus, etcétera, origen, en fin, lo que pueda ser considerado como discriminatorio. Y ahí el tener buenos especialistas, contar con apoyo, el ir desarrollando un cuidado también en cómo se comunican las conclusiones va a ser clave para un exitoso proyecto de People Analytics. Eso, muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Con esta respuesta terminamos. De verdad, muchísimas gracias a nuestros speakers de HCM Front, Blueside y Tim Taylor, y gracias a nuestros panelistas. Creo que recorrimos un camino de aprendizaje espectacular en donde vimos las distintas herramientas, cómo las podemos aplicar, los distintos abordajes y las distintas perspectivas, y también contamos con la experiencia de nuestros panelistas para mostrar cómo sí es posible recorrer este camino. A todos nuestros participantes, de verdad, mil gracias.